Hola, ¿qué tal? El tema de este video son los diagramas de flujo o flowcharts y cómo podemos aplicarlos para ayudarnos a resolver nuestros problemas de programación. Pueden ver un diagrama de flujo acá en la pantalla. Como ven, se utilizan diferentes elementos. Tenemos la elipse para denotar el inicio o el final de nuestro código, de nuestro programa o rutina. También van a encontrar elementos como paralelogramo. Paralelogramo se utiliza para cuando recibimos entrada del usuario o salida, ¿no? Un input o un output. También tenemos como figura geométrica el rectángulo para denotar cualquier proceso o una operación. Y por supuesto vamos a tener el rombo, que es lo que va a estar representando nuestro if, nuestra toma de decisiones para diferentes caminos en el programa. Vamos a aplicar el diagrama de flujo a la resolución de un problema tradicional, como es el pasaje de número binario a número decimal. Brevemente vamos a repasar la lógica. Sabemos que podemos representar a este número binario dentro de una cadena de caracteres. En la cadena de caracteres nosotros tenemos un índice. En este caso, lo que ocurre es que quizás nos convendría numerar al índice de atrás para adelante. O sea, mi posición 0, mi posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es lo que propongo. Entonces nuestro programa va a recorrer índice por índice y en cada posición va a aplicar una operación matemática para la conversión. Sabemos que esto es base 2 y nuestro exponente va a indicar nuestra posición. O sea, el exponente coincide con la posición del índice. Si estamos aquí en esta posición, vamos a tener el valor en decimal de 2 a la 1. Esta posición equivale a 2 a la 2 y así sucesivamente. 2 a la 3, 2 a la 4. Entonces, por ejemplo, para resolver cada uno de estos valores, vamos a hacer el número que aquí tenemos, este dígito, multiplicado por este otro, y nos va a dar como resultado un número decimal. En esta primera posición tenemos 0, por lo demás va a quedar 0. Aquí también tendríamos 0. Estos valores los vamos a ir sumando, ¿no? Entonces es un repaso rápido de cómo sería la operación y cómo sería nuestro programa, nuestro algoritmo. Acá contamos con la cifra 1 multiplicada por 2 a la 4. 2 a la 2 es 4. Luego tenemos 1 por 2 al cubo en la posición 3. Sería 8. Aquí va 0. Luego tenemos 5 por 1 por 2 a la 5. 2 a la 5. Y luego tenemos 2 a la 6. Al realizar esta cuenta, simplificando y realizando la operación, nos va a dar 108. Este es nuestro número decimal. Básicamente esto es lo que queremos que haga nuestro programa, y tenemos que tener en cuenta los diferentes elementos que vemos acá. El índice, cómo el índice recorre el número. Tenemos que tener en cuenta que el número tiene una cierta longitud finita. Y luego cómo realizar la operación. Por último, la variable que va a representar el número decimal y que va a ser devuelta por esta rutina. Vamos a intentar plantearlo ahora utilizando diagramas de flujo. Antes de adentrarnos a la resolución de un problema, hagamos un repaso de los diferentes elementos en un diagrama de flujo. Teníamos el paralelogramo, que se aplicaba al ingreso o salida de datos.
Por ejemplo, tenemos una función que acepta un parámetro. Ese ingreso de datos se va a representar aquí con nuestro paralelogramo. Luego, para algún proceso de un programa que no sea un ingreso o una salida, por ejemplo, tenemos el incremento de un índice, ¿no? Esto lo vamos a representar dentro de un rectángulo, ¿no? Vamos a escribir, no se suele poner código dentro de un rectángulo, sino podemos poner sumar o incrementar índice. Y luego tenemos el rombo para aplicarlo al control de flujo de nuestro programa. Por ejemplo, si esta variable es mayor o igual a cierto número, que se dirija hacia un lado o hacia el otro del programa. Se suele poner si es mayor, por ejemplo, y mayor 18. Se suele poner sí y que el programa se dirija hacia un lado, o no, que se dirija hacia otro. Utilizando estos elementos, vamos ahora a resolver nuestro problema. Vamos ahora a la resolución de nuestro problema, que involucra pasar un número en base 2 o binario a base decimal o base 10. Entonces, necesitamos recibir el número binario. Esta entrada de datos la vamos a representar con el paralelogramo, dentro del cual vamos a guardar nuestro número binario, que puede ser en formato cadena de caracteres o lo que sea que acepte el lenguaje de programación que estamos utilizando. Recuerden que esto es independiente del lenguaje de programación que utilicemos. Incluso puede utilizarse para resolver cualquier clase de problema o proceso. Ok, entonces tenemos nuestro ingreso del número binario. Luego habíamos hablado que teníamos un índice que iba apuntando a cada uno de los dígitos y estábamos planteando en este caso comenzar por el primer dígito, o sea, el dígito de menor representación, el dígito que está más hacia la derecha. Aquí, como estamos hablando de realizar una operación, nuestro código se va a traducir por una simple asignación de una variable, lo vamos a representar con un rectángulo. Entonces vamos a poner que nuestro índice se vaya al final o a la derecha. Esto es muy subjetivo, de acuerdo a como a ustedes les resulte más cómodo, qué clase de pseudocódigo utilicen, pueden ser más o menos explicativos. Básicamente acá estamos diciendo posicionar el índice i hacia el final. Vamos a ponerlo en otro color. Y se va al final. Luego, basado en lo que vimos cómo es la conversión, sabemos que necesitamos tomar una base y una potencia. La potencia va a ser la posición de nuestro índice y hacer la multiplicación del dígito al que estamos apuntando por esa base 2 elevado a la potencia. En este caso tenemos 1 por 2 a la potencia 0, nos quedaría el resultado 1. Esto tenemos que explicarlo acá, como también es una operación, lo vamos a representar con un rectángulo. Vamos al rectángulo. Y tenemos, quizás es un poco chico, tenemos dígito binario por 2 elevado al índice. Este resultado, este cálculo, tenemos que ir acumulándolo en lo que va a ser nuestro número decimal. Tenemos que ir sumándolo, haciendo una serie de sumas. Eso mismo vamos a aclararlo también.
otro rectángulo y necesitamos almacenar dentro de una variable, que en este caso no es que estamos declarando variables, pero lo ponemos de una manera explicativa, que entendamos. Vamos a escribir que a decimal le vamos a asignar el valor, le vamos a sumar. Vamos a tratar de ponerlo lo más claro posible. Sumar resultado. Sumar el resultado de la operación anterior. Okay. Luego, ¿qué tenemos? Nos enfrentamos ya con que tenemos que pasar el índice a la siguiente posición. Pero antes tendríamos que verificar si existen, de hecho, dígitos para poder seguir operando. Para eso vamos a utilizar el rombo. Con esto vamos a significar nuestra operación condicional. Y acá dentro de nuestro rombo tenemos que aclarar qué es lo que significa esta toma de decisión. Esto va a ser basado en si hay más dígitos. ¿Hay dígitos para seguir operando? Si no lo hay, podríamos dar por terminado el programa. Y antes de terminarlo, de hecho, antes de terminar la rutina, hablamos de que tenemos que devolver ese resultado. Utilizamos otra vez el paralelogramo. Y lo que vamos a hacer aquí es hacer un retorno de nuestro valor decimal. Yo aquí estoy escribiendo las palabras bastante abreviadas porque tengo poco espacio, pero esto es mejor realizarlo en un papel de mayor tamaño posible para poder escribir cómodo y poder visualizar el problema de un pantallazo, de un vistazo. Ok, continuamos. Entonces hablamos de que si no hay más dígitos vamos a retornar. Y con esto ya finalizamos el programa o la rutina. Pero si lo hay, si hay más dígitos, tenemos que seguir operando. ¿Cómo seguimos operando? Acá habíamos hablado que tenemos que hacer correr el índice un lugar hacia la izquierda. Entonces eso es precisamente lo que vamos a escribir. Vamos a utilizar un rectángulo. Entonces desplazo índice hacia la izquierda, un lugar. Y luego de esto tenemos que volver a hacer de nuevo la operación, el cálculo de la potencia y demás. Entonces podemos unirlo con lo que ya teníamos descrito en el programa, que era hacer esta operación aquí. Y el ciclo se vuelve a repetir. Hacemos nuestro dígito multiplicado por la base a la potencia, sumamos el resultado. Vemos si hay más dígitos. Si hay más dígitos, volvemos a hacer este ciclo. Este es el bucle principal de nuestra rutina. Una vez que ya no hay más dígitos, el programa pasa por el no, retomamos el resultado y terminamos el programa. Algo que me gustaría comentar, que se puede agregar, que es muy práctico, es cómo podemos hacer comentarios dentro de nuestro programa. Así como hacemos comentarios dentro de nuestro código, también podemos hacerlo aquí en el diagrama. Los comentarios se representan con un rectángulo abierto de un lado y una línea punteada.
aquí por ejemplo podríamos decir que necesitamos definir cierta variable o hacer alguna aclaración en especial. Por ejemplo, estoy indicando que voy a necesitar definir una variable llamada, por ejemplo, decnum, donde vamos a ir sumando, acumulando el valor decimal. También necesitamos el índice. También podríamos aclarar algo sobre algún proceso en especial, o por ejemplo, si vamos a retornar en algún formato en específico, ya metiéndonos en lo que es el código en sí, podemos aclarar de qué manera vamos a retornar este valor. Y bueno, básicamente este es el diagrama de flujo. Una vez que ya tenemos esto, podemos pasar a la codificación de nuestro programa en el lenguaje de programación en el que estemos trabajando. Tomando como referencia el diagrama de flujo que realizamos recién, vamos a escribir nuestra función. Entonces, tenemos una función, vamos a llamarla binary to decimal, con una variable dentro. Como veíamos acá en el diagrama, tomamos una variable, en este caso la llamamos bin. Vamos a poner un nombre más descriptivo, binary number. Y miremos el diagrama de flujo, vemos a ver qué más necesitamos. Dentro de un recuadro de comentarios tenemos índice. Esto en realidad hace referencia al índice que va a estar dentro de nuestro ciclo for, entonces no es algo que tengamos que declarar acá. Pero tenemos decnum, que habíamos aclarado que es la variable que va a guardar nuestro número decimal. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a definir una variable, vamos a llamarla decimal number, y esto va a ir acumulando nuestros cálculos. Luego vamos a necesitar saber la longitud de este número binario, de cuántos dígitos consiste. A esto le voy a llamar bit count. Y esto va a ser mi binary number.length. Luego van a ver por qué estoy haciendo esto. Si lo conocen a Bob Martin o Uncle Bob, él explica que el código limpio se lee como prosa bien escrita. Entonces, declarando variables con nombres muy descriptivos y englobando operaciones sencillas, podemos hacer que nuestro código se vea mucho más claro y más fácil de entender. Por eso declaramos esta variable. Ahora cuando la utilicemos vamos a ver de manera práctica. Miremos el diagrama de flujo. Tenemos indicado que nuestro índice va a comenzar desde el final. Ahora vamos a ver cómo planteamos eso. Luego vemos que entramos a un bucle. Este bucle va a realizar la multiplicación de mi base de 2 elevado al índice por el número correspondiente al dígito, y luego va a sumar el resultado. Entonces comencemos por escribir nuestro bucle. Todo este sitio acá, dirigido por el rombo de ahí abajo, es nuestro for, que va a comenzar con nuestro índice. Por el momento vamos a ubicarlo en el valor 0. Y miramos la condición dentro de nuestro rombo, nos estamos preguntando si hay más dígitos. Entonces acá vamos a verificar que nuestro índice sea menor al bits count, a la cantidad de dígitos, o sea, la variable que habíamos definido antes. Y luego lo sumamos. Sumamos a ese índice al final del ciclo. Sumar el índice al final del ciclo es este recuadro que está aquí abajo. Bueno, miremos qué es lo que sucede dentro del bucle. Dentro del bucle tenemos un valor, tenemos una posición, para empezar.
Vamos a declararla bien. Esta posición, este cálculo que vamos a hacer ahora nos va a permitir que avancemos desde atrás para adelante de nuestro número binario. Por ejemplo, si yo tengo bits count, mi cantidad de dígitos, que en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, para este número que tenemos aquí. Como nuestros arrays son basados en 0, en base 0, tenemos que restar 1 para referirnos a los índices y no pasarnos de márgenes. O sea, el último índice sería el 4, no el 5. Entonces estamos restándole 1. Y luego al restar i, lo que va a producir es que cuando i valga 0, vamos a partir desde acá, desde la posición 4. El resto del cálculo va a valer 4. Y cuando i se sume 1, mi posición va a valer 3, que sería el 0 de aquí. Luego la posición va a valer 2. O sea, a medida que la i aumenta, como la i le está restando a la posición se va a ir reduciendo. El índice de la posición se va a ir reduciendo. Eso es lo que representa esta variable. Luego vamos a necesitar, mirando el diagrama de flujo, vamos a necesitar una variable que acumule el valor de nuestro dígito, ya sea el 1 o el 0, multiplicado la 2 elevado al índice. Entonces con esta variable, que la voy a llamar base power, esta variable es básicamente el 2 elevado al índice. Y luego, por terminar, en nuestro diagrama de flujo tenemos sumar resultado. Acá vamos a ir acumulando en la variable que habíamos declarado al principio, decimal number. Sumamos la multiplicación de nuestro dígito, binary, que nuestro dígito se llamaba binary number, en la posición que habíamos definido con la variable position, multiplicado por mi base power, que es el resultado de 2 elevado al índice. Luego, mirando el diagrama de flujo, vemos que continúa el flujo, no hay más operaciones. Es básicamente volver a desplazar a la izquierda un índice, o sea, cuando volvemos al for, cuando sumamos 1 a la i, y repetir el ciclo, el bucle, hasta que no haya más dígitos. Por último, necesitamos retornar nuestro número decimal. Return decimal number. Bueno, para ver si esto funciona, vamos a probarlo. Vamos a hacer un console log de llamamos a la función binary to decimal. Llamamos a la función, vamos a elegir un valor 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Creo que esto es 108. Si hicimos bien el algoritmo y hicimos bien el desarrollo del código, esto tendría que imprimir 108 por pantalla. Vamos a ejecutarlo. Bueno, me dio como resultado que no es un número. En algún sitio aquí no estamos haciendo los cálculos correctamente. Vamos a repasar. Yo creo que puede ser... Ok, esto es importante. Nuestro número decimal no contiene ningún valor definido. O sea, al sumar un valor que no está definido, con el resultado de una operación matemática nos va a dar que no es un número. Este NaND se pueden dar cuenta fácilmente que ese es el problema. Alguna variable sin declarar, o están sumando dos cosas que son no compatibles, como un objeto con un entero o cosas por el estilo. Vamos a ejecutarlo otra vez. Y ahora nos dio el 108. Ok, entonces, si nosotros tomamos el error que obtuvimos recién,
¿no? Aquí dentro de nuestro diagrama de flujo, dentro de la parte de comentarios o mismo dentro de declarar otro rectángulo, agregar otro rectángulo y aclarar que nuestro número decimal tiene que ser inicializado. Esto es muy dependiente de cada lenguaje, pero igualmente es una buena práctica inicializar todas las variables por el hecho de que pueden aparecer resultados inesperados en nuestro programa. Así que bueno, espero que les haya servido esta serie de videos, serie de explicaciones, y que puedan desarrollar el diagrama de flujo antes de ponerse a codificar. Muchas gracias.